Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Hola, soy Carmen Ordiz y es un honor estar en otro episodio de Queremos Ayudarte, este podcast de Supermercados Más y Más que nace para celebrar los 90 años contigo. Y hoy vamos a tener una visita muy especial. Ella es Alba Alonso Fernández. Alba además nos ha visitado en un par de ocasiones en nuestro espacio 360 presencial de Parque Principado, en nuestro supermercado en Parque Principado. Muchísimas gracias, Alba, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carmen, por invitarme. Pues Alba es psicóloga, tiene un centro en Asturias que se llama Psicastur. Y hoy vamos a hablar de un tema como es la psicología infantil y un tema muy en auge, por desgracia, que es el acoso escolar. Vamos a empezar con la definición de qué es acoso. ¿Cuándo podemos denominar un acoso escolar? Pues entendemos un poco por acoso escolar cuando aparece un comportamiento prolongado de insultos a nivel verbal, un rechazo social, una intimidación psicológica o ya la agresividad física, ¿no? Que esto no sucede de una forma pues repetida, donde se produce por parte de un agresor o varios de ellos. Y esto pues sitúa a las víctimas en un lugar donde difícilmente pues pueden salir por sus propios medios y están en esa situación como de desventaja, ¿no? Hay ese desequilibrio de poder y puede pasar pues por daños, humillaciones, destrucciones, etcétera. ¿Y cómo podemos identificar un caso de acoso escolar? Muchas veces tenemos claro la figura del acosador, del acosado, pero ¿y del acosador? ¿Cómo podemos identificar ambos perfiles? Pues bueno, encontraríamos varios indicadores, ¿no? De que un niño puede estar sufriendo acoso o bien que potencialmente puede estar llevándolo a cabo, ¿no? En el caso del acosado, por decirlo así, desde casa, lo que podemos observar es pues como un miedo, un rechazo a ir a la escuela. A veces aparecen pues como me duele la barriga, me duele la cabeza, no duermo bien. De repente vemos que pierde material o los juegos, si son chiquitinos en el colegio. Vemos que no tiene muchos amigos, las fiestas de cumpleaños pues o excursiones o pues como que no se les invita. Aparecen problemas emocionales, pues tristeza, cambios de humor, irritabilidad, puede aparecer esas explosiones de ira, ansiedad, retraimiento, o evidentemente ya hay evidencias físicas de maltrato, ¿no? También hay algunos indicadores desde ya más el ámbito escolar, pues estaría bien, pues si vemos que el crío pues en zonas comunes pues se encuentra solo, lo vemos sin amigos, estar atentos pues a los recreos o a las comidas, si están solinos, si hay risas cuando ellos contestan en clase, es decir, también hay ciertas cosas que observamos un poco pues desde el ámbito escolar. Y después, cuando son potencialmente, lo he dicho, ¿no?, que puede haber acoso, pues generalmente son críos donde aparece pues una escasa empatía con el entorno en general, ¿no? O son críos con mucha impulsividad y poco control de la ira, o tiene un déficit en resolución de conflictos, carece de herramientas o de habilidades para resolver ciertos conflictos, o incluso con baja autoestima, porque la baja autoestima es verdad que nos puede ocurrir con el crío que es acosado, pero también con el propio acosador. O la necesidad de llamada de atención constantemente, estas cosas las podemos encontrar también en el acosador. ¿Cómo puede intervenir un adulto? Porque en ocasiones nos hemos dado cuenta de quién es, por ejemplo, un profe o un cuidador de una asignatura de extraescolar. Nos damos cuenta de que hay un niño que sufre ese acoso. Pero ¿cómo se puede intervenir? Porque muchas veces hay miedo a perjudicar más al propio niño. Claro. Sí, pero en este caso muchas veces, lo más importante siempre es escucharle, respetarle, crear un clima como de acogimiento un poco para el crío, que hacerle ver que no es culpable, ni directa ni indirectamente, de lo sucedido, mantener la calma para no asustarlo, porque claro, si él viene contándonos algo y reaccionamos de una manera exagerada, pues puede ser perjudicial.
crear un clima de seguridad y de protección. En los colegios generalmente pues tienen también unos protocolos de actuación frente al acoso. Es muy importante escucharle, respetarle, no restar importancia a que a veces ocurre con lo que nos está contando, no subestimar lo que nos está contando, o si en este caso nos lo contó y hemos ido nosotros directamente a hablar con él, ver si es un hecho aislado, y pues discutió con un crío tal, pues una pelea entre iguales, entre comillas, que igual también hay que intervenir, pero hablábamos de ese desequilibrio de poder antes, esa desventaja. Entonces, ver un poco si está ocurriendo eso. Lo que te comentaba un poco antes, estar atento a estas cosas que ocurren y actuar rápidamente. Como te decía, los colegios suelen tener un protocolo, y luego, pues claro, a veces pues hay que hablar con las familias, porque bueno, hay que comentarles un poco lo que está pasando, no solo con las del acosador, sino también con la del acosador, o si hay varios, ¿no? Y tratar un poco de concienciar y enseñar a los críos desde pequeños, y a los que se llaman los mantenedores o a los observadores, a enseñar a ayudar a la víctima, y así también la posición del acosador pues se debilita y la de la víctima se fortalece. Y un tema que también preocupa muchísimo es el tema del ciberacoso. Es como que sí, ya no está seguro ni en casa, ¿no? Es terrible, pero durante el año 2020 los suicidios en España en menores de 15 años se duplicaron, y la mayor parte de los casos eran por problemas en los que uno de los factores era el ciberacoso. O sea, podía tener acoso físico, pero en parte era ese acoso virtual, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos controlar esas nuevas tecnologías que a veces unen pero a veces desunen de una forma tremenda? Sí, en ese caso en casa con los menores en general, porque además desde edades muy tempranas ahora se tiene acceso a las nuevas tecnologías, pero bueno, en los menores pues también acompañarlos un poco cuando están frente a las pantallas del móvil, ordenadores, lo que sea, para ayudarles también a desarrollar una actitud un poco reflexiva, ¿no? ante lo que hacen, o incluso en la televisión, es decir, acompañarles un poco para estar atentos a ver qué es lo que están consumiendo. Luego podemos tomar medidas como limitar un poco el tiempo que los críos pasan frente a estas tecnologías, evitar programas o juegos o cosas que al final no hay limitación de la violencia, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, enseñarles al final a usar las nuevas tecnologías de una forma segura. Intentar estar informado un poco sobre la actividad que los críos están consumiendo. Existe lo del control parental, controlar un poco el tiempo y acordar ciertas normas, ¿no? para el uso de los dispositivos digitales. Fomentar mucho, eso independientemente de todo, fomentar mucho la confianza, el diálogo, y potenciar mucho pues la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales, la resolución de conflictos, los valores, como respeto o empatía, y que sepan actuar ante un caso de ciberacoso, tanto si, por ejemplo, son conocedores como si ellos un poco lo están viviendo también. Y hablando del tema del ciberacoso, en el caso de que, por ejemplo, nos demos cuenta de que el niño sufre ese maltrato, porque al final es un maltrato, con todas las palabras, ¿qué deberíamos de hacer como adultos? Sí, como padres, exacto, en este o como caso, ¿no? tutores responsables. Sí, o como tutores, o como los que se encargan del crío, sí. Un poco sería en la misma línea que el maltrato, el acoso que se produce en el colegio, en el patio, en el parque. Quiero decir, al final sí que es verdad que el contexto cambia, y hay ciertas, pero al final sucede un poco todo de la misma manera. Hombre, llega un momento que yo qué sé, si son críos del colegio y puedes hablar con sus padres, o incluso es muy importante la relación al final con el colegio, porque generalmente los críos normalmente se van a conocer del colegio, del instituto. Entonces se puede hablar con el colegio para ver si también, oye, pues se puede trabajar en conjunto, porque al final es muy importante que se tome un poco medidas para proteger al crío. Si las cosas se van más allá, por decirlo así, pues entonces es muy importante pues tener pruebas, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, pues capturas y demás, por si, bueno, pues hay que llevar a cabo pues una denuncia o lo que sea, claro. Y antes hablábamos de la figura del acosado y el acosador.
A veces es muy complicado ser padre de un niño que sufre esto del bullying o del acoso escolar, pero también los padres que tienen un hijo acosador, porque en ocasiones en una misma familia todos hemos oído 3 niños, misma educación, y de repente no se sabe por qué motivo, compañías, descuidos, no se sabe muy bien, nos encontramos esa disquisición en casa. Sí. ¿Cómo tienen que actuar esos padres? Porque es muy complejo a aceptar, ¿no?, que tu hijo pueda realizar este tipo de acciones a un compañero de clase, por ejemplo. Sí, es verdad que muchas veces pues puede existir esa negativa incluso a creérselo pero si reaccionamos bien desde el primer momento, entendemos que nuestro hijo, vale, está ejerciendo ese maltrato, ¿ok? Vale, lo primero es tomárselo igual que cuando te lo cuenta la víctima, por decirlo así, que no sea una reacción demasiado exagerada que asuste. En el otro caso tampoco, porque si lo único que hacemos es pues estar castigado o directamente no, mi hijo no, entonces tenemos que reaccionar de una manera pues de escucha activa, de ver qué ha ocurrido y poner en práctica pues lo dicho, esa escucha activa, trabajar mucho, pues proporcionarle herramientas de cómo actuar, de cómo hay que desarrollar esa empatía, ponerse en el lugar del otro. Si son niños más pequeños, siempre se pueden utilizar los cuentos, los juegos, ese tipo de interacciones. Si son más mayores, pues un poco ya pues adaptados si son adolescentes. No culparnos tampoco a nosotros mismos, porque si empezamos por ahí, probablemente vamos o a sentir una indefensión, en plan no sé qué hacer, o a rechazar lo que nos están comentando, y es que no favorece a nadie, porque al final el acosador también hay consecuencias en ellos a largo plazo a nivel psicológico, por decirlo así, igual que en los observadores. Entonces, intentar llevar a cabo acciones de tratar de que el crío entienda lo que ha hecho, potenciar la autoestima, la gestión emocional, el control de la ira, la impulsividad, es decir, todas aquellas cosas que potencialmente podían hacer que un crío pues pudiera ser un acosador o llevar a cabo acciones de acoso, pues intentar trabajarlas, claro. Y hablamos muchas veces de la salud mental de los adultos, pero de salud mental infantil quizás soy un poquito menos. ¿Cuándo podríamos empezar a llevar a nuestros hijos, por ejemplo, a un gabinete psicológico? En el caso de acoso, desde el principio, si entendemos que hay necesidad, por decirlo así, porque pueden aparecer enseguida sintomatología clínica, por decirlo así, a nivel, ya no te digo estrés postraumático, que también, pero sintomatología de distimia, como de depresión, tristeza, como ataques de ira, por decirlo de alguna manera, disminuye la autoestima o aparece en somatizaciones, lo que te decía, me duele el estómago, me duele tal, una autoimagen negativa. Entonces, si esto está ocurriendo, si notamos cambios en el crío en ese momento, sería bueno. Incluso cuando es acosador también, sería bueno en el momento que sabemos, en el momento que tal, acudir a consultas, sí. Y es recomendable, porque eso sí que no lo digo nunca, y yo no sé si realmente, porque muchas veces los padres no están capacitados para saber si el niño está bien o mal. ¿Se recomienda algún punto del crecimiento hacer como cuando vamos al dentista cada X meses a controlar si tenemos una caries o si tenemos cualquier problema o ponernos un flúor? ¿Se recomienda en algún momento del crecimiento hacer un control para ver si verdaderamente? Porque a veces es como, nunca vi ningún tipo de síntoma, no nos dimos cuenta. ¿Se está empezando a dar valor a eso? Bueno, a ver, la cosa es si en este caso, la cosa es si sé qué tipo de cosas son las que tengo que observar. Por eso a veces la gente dice, no vi nada. Bueno, es que a lo mejor no sabía qué era lo que tenía que ver. A lo mejor pensaba que estaba teniendo rabietas. A lo mejor pensaba que es que la adolescencia es así. No, es que últimamente se aísla mucho con el teléfono. No, es que últimamente veo que juega mucho a estos juegos interactivos y por eso pasa de salir Entonces, a lo mejor no es tanto que bueno, siempre es una opción, por supuesto, decir, oye, pues podemos hacer una evaluación, a ver si todo está bien, pero a veces no es tanto eso, no vi nada, sino no sabía qué era lo que tenía que ver, que eso sí nos puede ocurrir, porque lo achacamos a otros motivos. Pero sí, podría ser una opción. No es habitual, también te lo digo, pero bueno, podría ser una opción. Es que, personalmente, me atrevo a aportar esa opinión.
Yo creo que en muchos casos, igual que no somos capaces de abrir la boca a un niño y ver si tiene, pues yo qué sé, carencia de algún oligomineral, por decir así algo al azar, no somos capaces muchas veces de... También porque a veces no lo queremos ver. Entonces, sí que creo que igual dentro de unos años sí que es como una cosa normal ir cada X tiempo a un control en el psicólogo, a ver cómo estás, cómo no estás. Pues creo que en el caso de los niños es muy importante. Sí, o en los orientadores, por ejemplo, que están en los colegios, pues bueno, también podría ser un recurso, ¿no? Si el crío, pues cualquier cosa, pues puede recurrir, o si no, también en el ámbito, pues en el que trabajo yo, en el sanitario, sí, no. Es verdad que cada vez es más habitual que ante determinadas señales, aunque no sea una clínica muy grave, cada vez vienen más críos a consulta, los papás preguntan y demás, y los críos vienen. Siempre es mejor, porque cuanto la clínica sea menos severa, pues, pues mucho mejor a la hora de intervenir, de notar la mejoría, de tener herramientas a largo plazo, además. Pero bueno, eso de hacer controles, de momento, no sé, que yo sepa, no se está haciendo de momento, pero bueno, puede ser una opción, sí. Pero bueno, cada vez se normaliza más. Por desgracia, las cifras siguen siendo alarmantes en España. La verdad que sí, demasiado. De acoso escolar tremendo, y cada vez hay más libros, documentales, y cuando ves que un tema está en auge, es como algo como la obesidad, ¿no? Que de repente... parecía algo muy lejano, el acoso escolar parecía algo también que solo estaba en la otra parte del charco, y de repente llega y con firmeza. Entonces esperemos que gracias pues a la labor de profesionales como es tu caso y de muchos divulgadores, pues consigamos hacer un poco frente a esto que parece como incontrolable, ¿no? La verdad que en ocasiones sí que parece, y es muy importante el intervenir, es verdad, pero lo más importante, como en la mayoría de las cosas, es la prevención, siempre. Una comunicación efectiva, afectiva, el promulgar el respeto al otro, la empatía, desde pequeñinos, desde cuentos, juegos. Cada vez hay cuentos más bonitos, ¿eh? Eso es verdad que sí, que ves libros a veces de niños pequeños, que decía, los nuestros eran como mucho como fábulas, pero ves libros desde pequeños que empiezan a expresar sus emociones, que eso es muy importante, que ya ves que les enseñan. Quizás ahora muchos que somos adultos, de pequeños pues no sabíamos o no expresábamos, pues estoy triste, estoy mal, estoy bien. Y yo creo que cada vez más, por desgracia, causa efecto, pero sí es verdad que cada vez más hay. Si nos pudieras recomendar para los oyentes algún libro, ya sea tanto para los pequeños como para los adultos, que tú suelas recomendar, que esté relacionado con este caso, pues lo podríamos dejar en la caja de descripción, y si nos lo mencionas, pues mira, en concreto... prefiero decírtelo así. Hay una serie de libros que son sobre todo para críos pequeñinos que se llaman senticuentos, como de sentimiento y de cuentos, ¿no? Senticuentos. Y tratan un montón de temáticas, incluida ahí sobre si me están agrediendo, ¿vale? Ya no solo acoso escolar, sino otro tipo también de agresiones que pueden ocurrir en los críos. Y tratan sobre un montón de cosas, aparte si hay, pues yo qué sé, enfermedades en la familia, si hay separaciones, si hay un montón de cosas, y es como de una serie de cuentos que se llaman los senticuentos. Y ahí hay de todo incluido del acoso. Genial. Pues está muy bien además que desde pequeñinos, porque como decías, lo importante, como en la mayor parte de los casos, o en todos, es la prevención, que es muy importante. Pues muchísimas gracias, Alba, por acompañarnos. Sí que me gustaría, antes de que te despidas, que nos digas vuestras redes sociales, por si os quieren empezar a seguir, porque ahí también dais muchos consejos sobre psicología. Sí, pues en Instagram, Psicastur. Ahí estamos. Nos pueden encontrar, y en breve tendremos la página web. Genial. Pues muchísimas gracias ahora sí, Alba, por acompañarnos en este podcast de Queremos Ayudarte, porque sin duda eres un ejemplo de ayudar. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Un placer estar aquí. Episodio patrocinado por Fanta, el refresco de frutas para gente llena de color. Él. Y ellos. Y también él. Y esta señora tan maja. Son lo que Fanta llama gente llena de color. Necesitamos más mentes como estas, para que el gris nunca gane.
Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.